Bueno, pues ya estamos acá, mi querido grupo 118 y 119 de nuestra asignatura de Introducción a la Filosofía. Bienvenidos y bienvenidas. Este video muy en particular lo estoy grabando para hacer, ¿qué te parece? Un repasón, acuérdate, 1, 2, 3 de los temas que hemos estado platicando a lo largo de este primer bloque. Ya han corrido 4 tareas. Ya estás ahorita en pleno proyecto de organización final para el primer bloque. Ya estamos a punto de tener esos 333 puntos que incluso si tú quieres acrecentarlos, es posible la presentación de un examen para la próxima semana. ¿Sí? Acuérdate que esto ya lo hemos platicado a lo largo de nuestras clases, pero sí quiero dejar muy sentado la importancia de ponernos la pila para que, más allá de hacer el examen por una situación de necesidad de puntos, que se haga por el placer de, a ver, ¿qué aprendí? A ver, ¿cómo he organizado mis ideas? A ver, algo la filosofía puede servir para mi vida. Más que servir en términos utilitarios, estar presente para tomar decisiones, para reflexionar, para agarrar un caminito distinto, que tanto nos surge a los seres humanos, agarrar maneras diferentes para vivir y vivir mejor. Entonces, el próximo martes a las de 10 a 11 de la mañana, si eres del grupo 118, por favor, en el post que voy a poner ahorita en Classroom, de donde precisamente salió este video, ahí dime si vas a la escuela a hacer el examen, si le entras o no le entras. Y por favor, en los lunes, el próximo lunes, que esto sería 18 y 19 de octubre, bueno, el lunes para el grupo 119 de 8 a 9 de la mañana. Si hay algún compañero del 118 que pueda ir antes a hacer el examen, avíseme y lo podemos organizar. Si definitivamente son muy poquitos las personas que quieren ir a la escuela, entonces lo que haríamos es que el examen lo hacemos en línea. Pero por favor, avísame aquí en los comentarios el video, no de aquí, sino directamente qué te parece allá en Classroom, ¿va? Bueno, ¿cuáles son los temas que hemos abordado en este primer bloque? No me voy a ir de manera detallada. Lo que quiero es hacer una recapitulación súper general para que tú a la hora de estudiar vayas acomodando, así como piececitas de rompecabezas, cada uno de los elementos que de alguna manera con un video, con una plática, con una lectura o con una película han empezado a entrar a tu vida. De hecho, sí me gustaría que aquí en los comentarios me platiques. ¿Te imaginabas, habías oído hablar algo de filosofía y te imaginabas que fuese algo como lo que ahora estás viendo? Hasta ahorita, ¿cómo te ha parecido la asignatura? ¿Has aprendido algo? ¿Te ha movido un poquito de alguna manera? ¿O es una materia intrascendente, simplemente para pasar? Así, con toda cruda honestidad, por favor, aquí en los videos aquí en los comentarios del video, ay, ando despistada, perdón, aquí en los comentarios, velo compartiendo, velo comentando. Bueno, hay 10 grandes temas que hemos visto probaditas. ¿Para qué te voy a decir? Sí, a súper detalle. Pero hay 10 grandes temas que yo te voy a preguntar en un examen, pero que más allá de eso, te voy a preguntar para el segundo parcial, que estén bien sentados para poder continuar en la reflexión filosófica, no nada más desde la perspectiva histórica, que es como lo hemos trabajado hasta ahora, ¿va? Entonces, a ver, primer concepto muy importante que el día de hoy ya tiene que haber quedado claro. La filosofía nace en Grecia, en Atenas, en el siglo V antes de Cristo. La filosofía nace como una respuesta, como una alternativa a la imposición dogmática y religiosa de dar la interpretación del porqué de las cosas a través de los mitos. Reconoce la filosofía la importancia de los mitos. Sabes, por ejemplo, que en cada cultura se plantea el origen de esa cultura desde un mito. Por ejemplo, el mito judeocristiano que plantea la Biblia, evidentemente es una animación fantasiosa y muy interesante del posible origen del mundo. Pero si vas al Popol Vuh o vas con la cultura nórdica o con los romanos, que por cierto le copiaron a Grecia, vas a encontrar que todos tienen sus propios mitos. En el caso griego, tenemos a los dioses del Olimpo, tenemos a personajes muy interesantes que están presentes en nuestro imaginario popular.
pero sabemos que son cuentos, sabemos que son elaboradas e interesantes elucubraciones fantasiosas que no tienen un sustento ni histórico, ni tienen una comprobación de ningún tipo, pero que le permite a una sociedad ir agarrando una serie de principios y valores que le van a permitir desarrollarse como tal. Bueno, este es el punto importante número 1, donde hablemos de la historia de la filosofía. Y hablar de la historia de la filosofía necesariamente implica que hablemos del logos. Sí, el pensamiento. La filosofía persigue la posibilidad concreta de que nuestro pensamiento se desarrolle a través de la reflexión y no con la creencia, no con la fe, sino con las bases de la razón, poder dar un sustento, poder dar un argumento y tener bien claro el porqué de lo que voy a decidir y voy a hacer en mi vida. Esto, la filosofía revolucionó, por supuesto, todo el tema de las creencias. El día de hoy, siglo XXI, hay quien considera a la filosofía muy peligrosa porque de alguna manera despierta las conciencias y no permite que la manipulación, muy en concreto de la religión, llegue a tu vida. Cuestiona agudamente qué se está moviendo en la estructura religiosa, qué se está moviendo incluso a nivel ontológico que hace que las personas busquen a Dios, o qué es eso de buscar a Dios o a dioses, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dejemos muy claro la importancia del logos sobre el mito y dejemos muy claro que el siglo VI antes de Cristo es la fecha fundamental en Atenas donde nace la filosofía. Primer punto. Segundo punto, platicamos ya lo que es una etimología. Hablamos de que implica estudiar la estructura y el origen de las palabras. Nos hacíamos referencia de que las palabras de nuestro castellano, evidentemente como una cultura que nos dominó y que nos impuso y nos hizo alejarnos de nuestros propios idiomas, también tiene sus características. Hablábamos que se deriva del latín, del árabe, inclusive retoma algunas palabras del náhuatl y, por supuesto, del griego. Tú ya sabes la definición etimológica de filosofía, que implica el amor a la sabiduría. Ya también platicamos e hicimos la diferencia de lo que implica el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría y el tener el conocimiento. Porque acuérdate que nosotros no somos sofos, no somos sabios, no poseemos el conocimiento, sino lo estamos buscando. Queremos ese camino de chocoaventuras para enfrentarnos a salir de esa caverna de Platón. ¿Sí? Punto número 3. Vimos varias definiciones de filosofía a partir de varios autores y autoras. Aquí es donde, por ejemplo, te encuentras a las definiciones clásicas de René Descartes, que la filosofía es abrir los ojos y no volverlos a cerrar jamás, hasta donde te topas muchísimos autores y autoras que intentan explicar de dónde, por qué y para qué sirve la filosofía. Recordemos la tarea número 1. Y en la tarea número 1 platicamos de Lisa Simpson y la filosofía de Lisa. Aproveché a partir de esa lectura y a partir de preguntarte tu postura sobre la religión, aproveché para preguntarte el propósito de tu vida, cómo te verías en 10 años, por qué no te has suicidado, qué es lo que tú quieres en la vida para agarrarte y tener un propósito. Todo eso con la intención de conocerte y de ver si ya de alguna forma empírica estás iniciando en el camino de la filosofía, ¿no? Entonces acuérdate, el punto número 3 tiene que ver con entender el por qué y para qué de la filosofía. Incluso te recomendé ¿te acuerdas de los videos de la tarea número 1, número 2 de tus entrevistas? ¿De qué es la filosofía con Filosofando? Bueno, punto número 3, el origen, las causas de la filosofía y los objetivos que persigue. Punto número 4, también tuvimos un capítulo especial para hablar de las características de la filosofía. Y aquí en las características hablamos que pretendía ser un conocimiento racional, un conocimiento sistemático, un conocimiento mundial, un conocimiento que busca la curiosidad. ¿Te acuerdas? Todas esas son características de la filosofía que te voy a pedir que las desarrolles. Punto número 4, características de la filosofía. Punto número 5. Acuérdate que hicimos un importante repasón por las etapas de la filosofía.
Pero antes de llegar a detalle a ello, nada más menciono algunos elementos muy importantes de filósofos que hoy ya tienes que tener aquí en tu imaginario. Por ejemplo, cuando yo te pregunte, ¿quién es el primer filósofo en la historia? Tú me podrías contestar. A ver, nena, el primero que se llamó a sí mismo filósofo, ay, ¿te acuerdas? Ya no lo platicaste. Es Pitágoras. Él estaba en una reunión cuando todo el mundo hablaba y presumía de sus propios oficios, de sus propios quehaceres, y pues Pitágoras dijo, yo a lo que me dedico, a diferencia del carpintero, a diferencia del mesero, a diferencia del orfebre, yo me dedico a amar y a perseguir para entender el conocimiento. Soy un filósofo, ¿no? ¿Te acuerdas? Acuérdate también que el papá de la filosofía antigua es Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Acuérdate también que el primer filósofo que la gente ya lo nombró y dijo, mira, el primer gran filósofo de la antigüedad, Tales de Mileto. Y acuérdate que la filosofía no nada más tiene el papá de la filosofía antigua griega, con Sócrates, que acuérdate que Sócrates no escribió nada y la mayoría de sus ideas son un replanteamiento en la obra de Platón. Acuérdate de la obra, su máxima exponente de obra de Platón, su obra filosófica, La República, donde viene precisamente este asunto de la caverna de Platón. ¿Sí? Bueno, todo eso es importante, porque parecería ocioso recordar nombres, pero a partir de recordar nombres también nos abre la puerta para recordar sus ideas. Entonces, punto número 5. Ubicar que la filosofía tiene dos papás, antiguo y moderno. Acuérdate, el moderno es René Descartes. Ubicar quién es el primer filósofo, llamado a sí mismo como tal, es decir, Pitágoras. ¿Quién es el primer filósofo de pues, el mundo y el reconocimiento? Y bueno, pues ahí tenemos a Tales de Mileto, que decía que el origen de todo era el agua. Punto número 5, personajes importantes de la filosofía. ¿Va? Acuérdate, y aquí es necesarísimo darle el cabida a la reflexión de varias mujeres. Y vamos a meter a estas mujeres en el punto número 6. Hablemos de lo importante básico de cada etapa de la filosofía. Tenemos 4. ¿No? Punto número 6, recordar bien las 4 etapas de la filosofía. Tenemos, por ejemplo, a la antigua, a la media, a la moderna y a la posmoderna. Cuando hablamos de la antigüedad, estamos hablando más o menos del siglo VI antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano en el siglo II después de Cristo. Y estamos hablando de un periodo donde hay dos cosas muy importantes. Uno, el tratar de entender a la physis. Acuérdate de este concepto, physis, es decir, la naturaleza. Y los primeros filósofos específicamente se orientaron a tratar de entender si el origen estaba en el agua, en el aire, en la tierra o estaba en el fuego. ¿No? Entonces tenemos a filósofos muy conocidos como Tales de Mileto, que decía que todo venía del agua, o como Demócrito de Abdea, que decía que todo proviene del átomo. Sí, él fue el primero en la antigüedad, de hecho se considera uno de los primeros también científicos en el mundo, que dijo que todo venía no de una idea, como plantearía el idealismo, sino de la materia. Es decir, la materia, que hoy sabes que no se destruye, sino no se muere ni se destruye, solamente se transforma, sabes que esta primera idea la manejó Demócrito. También, a su vez, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Empédocles, Heráclito de Efeso, son personajes muy importantes los cuales los conocemos como presocráticos, porque a partir de Sócrates se inaugura otro tipo de reflexiones. Ya no es la fisis, ya no es el origen del conocimiento y el origen del mundo a nivel de la naturaleza. Ahora ya se habla en esta siguiente parte de las relaciones humanas, del buen vivir, de la ética. Y en ese sentido, desde Sócrates, Platón, Aristóteles y muchísimos autores y autoras más, nos regalan con sus escuelas filosóficas ejemplos muy interesantes de cómo pensarnos, de cómo vivirnos. Recuerda en este sentido la importancia de nombrar a las mujeres, de no invisibilizar ni sus aportaciones ni su trabajo. Así que cuando te acuerdes de Pitágoras, también acuérdate de Teano.
Cuando te acuerdes de Sócrates, no se te vaya a olvidar hablar de Aspasia, que de hecho Aspasia es una maestra que viene de Mileto. Recuerda, todos los apellidos vienen exactamente de la ciudad donde ellos vivieron, ¿no? Se desarrollaron. Aspasia de Mileto trabajó como etaira, palabra dominguera. Trabajó como etaira para poder pagarse los estudios, la vida y poder ir a Atenas a dar clases. Pericles, que es un personaje muy importante, él no es filósofo, él es gobernante, fue quien inauguró en el mundo la democracia. La democracia no tiene 30 años, no tiene 100, no tiene 200 años. La democracia, que por cierto nació con muchos problemas, nace en Grecia a través de la propuesta de Pericles, en donde cualquier persona tiene el poder. Democracia, democratos, es decir, el poder, kratos, el poder de demo pueblo, el poder del pueblo, ¿no? ¿De dónde aprendió estas ideas? De Aspasia de Mileto. También Sócrates fue su estudiante y la idea del conocimiento de sí mismo también es una idea que Aspasia le legó, ¿no? Entonces, Teano, Aspasia, Hiparquia, ay, chulada de Hiparquia. Hiparquia, también autodenominada la perra, es una filósofa que cuestiona agudamente la doble moral, que habla de lo absurdo que es que una mujer tenga que dejar su vida, aspiraciones, para comprometerse a la vida familiar, a casarse o a tener hijos. Ella ya hace una crítica muy fuerte al machismo de los tiempos, que ahora sí que como dice la consigna política, si Parquia viviera con nosotras, estuviera, porque está pues muy acorde a la situación que hoy en día viven las mujeres para la defensa de sus derechos, ¿no? También está otra filósofa, y esa te platiqué, que incluso la asesinaron precisamente por dos causas que en el momento eran sumamente escandalosas. Era una mujer. Era una mujer científica, una mujer filósofa, y dedicándose a labores no propias de su naturaleza. What the fuck? Sí, en Hipatia de Alejandría, una filósofa que sentó precedentes a nivel científico y filosófico muy importantes, fue asesinada, fue desollada y fue paseada por la ciudad como una muestra de lo que las mujeres no deberían de hacer: estudiar, decir no a las imposiciones culturales, ¿no? Bueno, ahorita estoy mencionando solamente así, de muy rápida, a Teano, a Aspasia, a Hiparquia, Hipatia, pero estoy segura que en tu línea del tiempo encontraste a estos autores y autoras. Y de ahí vámonos a la Edad Media. En la Edad Media todo se centraba en pensar, sentir, vivir Dios. Y tenemos una época que también le llaman el feudalismo o el oscurantismo, donde todos los avances y todas las enseñanzas estaban en su mayoría centradas ante las cuestiones de Dios. No es lo mismo hablar sobre la idea religiosa de Dios desde el catolicismo, que en ese momento estaba dando con todo empuje, hablar de las ideas religiosas desde el mundo del Islam, que más allá de lo que nosotros hoy criticamos y cuestionamos de esta religión, el Islam, en términos de la importancia del conocimiento, ha tenido importantes filósofos que la religión o el pensamiento divino no ha sido para nada una limitante a la hora de dar sus propuestas. Ahí tenemos, por ejemplo, a filósofos matemáticos como Avicena. Y bueno, del lado de la cultura occidental tenemos al clásico Tomás de Aquino, que lo vas a encontrar como santo, pero no, ¿cómo que santo? A nosotros no nos interesan las cosas divinas. De hecho, cuestionamos si eso existe o no realmente. Más bien, hablamos de Tomás de Aquino o Agustín de Hipona como uno de los filósofos que más presencia tuvieron en su tiempo. Uno tomó a Platón como referente, en el caso de Agustín de Hipona, y otro reactualizó las ideas de Aristóteles, en el caso de Tomás de Aquino, y ambos fueron un parteaguas importante en la filosofía mezclada con la teología de todos los siglos de la Edad Media, ¿no? Sobre todo en la última parte. Pero también tenemos a mujeres, y tenemos a mujeres muy importantes como Cristina de Pisán, la primera mujer en la historia
que gana su propio dinero, esto parece así como, ahora sí que parece cuento, pero es anécdota, ¿no? Parece chiste, pero es realidad. Las mujeres no podían desarrollar de la escritura, no podían vivir de la escritura. Una mujer no tenía ningún tipo de voz y voto, ¿no? Y ahora se enojan de que estemos enojadas. Por favor, compañeros, compañeras, ¿cuántos siglos de abusos no ha habido contra las mujeres? Y Cristina de Pizán es la primera mujer que vende sus novelas, que vende sus ensayos filosóficos y obtiene un dinerito de ello. Y bueno, como ella también tenemos en la historia la primera mujer filósofa que al mismo tiempo es sexóloga. ¿Cómo, profesora? La primera mujer sexóloga en la historia. Vamos a dar 40 puntos a las primeras 5 respuestas, porque en tu línea del tiempo, búscate una monja importante pues, de la Edad Media, y a ver quién me sabe decir quién es la primera sexóloga, filósofa y teóloga de la Edad Media. ¿No? 40 puntotes para quien me lo pueda decir. Vamos a ver si la logra. Bueno, entonces, acuérdate que la Edad Media es una época en términos intelectuales, particularmente para la filosofía, muy de justificación sobre Dios, ¿no? Todo giraba en torno a eso. Pero viene la tercera etapa, que se llama la modernidad, del siglo XV hasta el siglo XX. Es muy importante decir que para que se dé la modernidad, tenemos una etapa como intermedia. Tenemos ahí como un pedacito de la historia sumamente importante a nivel cultural, religioso, filosófico, científico. Y me estoy refiriendo al Renacimiento. Entonces va, la primera etapa, antigua, la segunda, media, la tercera, moderna, pero en medio de estas dos llega el Renacimiento con Leonardo da Vinci, con Galileo Galilei, con Copérnico, con Miguel Ángel y con una serie de personajes en la literatura, en la ciencia, en la cultura, que hacen unos legados interesantísimos. Dante Alighieri, por ejemplo. ¿A qué no sabías que antes de Dante Alighieri no existía en las enseñanzas religiosas la idea de un purgatorio o de un infierno? No existe el purgatorio. Acuérdate que el purgatorio para la gente religiosa es como el lugar donde en lo que ves, vamos a ver si te vas al infierno o al cielito, vamos a ver dónde estás empezando a pugnar, a cubrir tus pecados, ¿no? Bueno, pues esa es una invención literaria, ¿eh? Que le dieron a la iglesia y se le atribuimos a Dante Alighieri con la Divina Comedia. Bueno, estoy mencionando a personajes importantes del Renacimiento. También personajes muy importantes como Maquiavelo. La política antes de Maquiavelo era otra forma totalmente de entender las relaciones éticas. Alguien quien era político tenía que ser una persona de alta credibilidad social, de muchísimo prestigio y jamás por ninguna circunstancia podía robar, aprovecharse de su puesto, todas esas cosas tan horribles que hoy hacen los políticos. Pero el padre de la manera moderna de ver de la política tiene que ver con un filósofo, Maquiavelo, quien decía que a un gobernante no le tenemos que respetar, le tenemos que temer. Y su libro más importante, El Príncipe, wow, es súper importante para la historia de la filosofía. ¿No? Estamos hablando de autores renacentistas, pero que ya forman parte de la edad moderna. La edad moderna ya con todo llega precisamente con René Descartes. Pienso, luego existo. El papá de la filosofía moderna, ¿verdad? Epicuro. Miren, uno de mis muchachos se llama Epicuro, precisamente en honor al filósofo del hedonismo. Un filósofo muy importante en la Edad Antigua que inaugura una escuela de la filosofía llamada así, hedonismo. Palabra dominguera, ¿eh? Esto lo vas a ver en ética el próximo semestre, pero mira, te quise a presentar a uno de mis gatos que precisamente lo suyo es la búsqueda del placer. Bueno, regreso. El chiste es que entonces con la modernidad, el tema central y la principal preocupación filosófica es precisamente la razón, el ser humano. Esta idea de que el ser humano se vuelve el centro de toda reflexión, de todo pensamiento. Y estamos hablando del siglo XV hasta el siglo XX. Así que si encontraste a Federico Nietzsche, a Carlos Marx, a Hegel, a Immanuel Kant, a Mary Wollstonecraft, a John Stuart Mill, etcétera, 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 son autores que son de la edad moderna. Atención, colega,
Ya ahorita en tu glosario tienes que tener esos 50 autores porque ya en tu línea del tiempo, uff, ya los pudiste supercubrir. Si no los tienes, por favor, en una próxima clase, dime, Diana, vamos a terminar la lista de autores, ¿no? Porque ya hay muchos autores y queremos investigar su vida, su obra, sus propuestas, etcétera. Bueno, y para terminar el punto número 6, ya no alargarme tanto, está la posmodernidad. La época que consideran los críticos actuales es la que ahora vivimos. Aunque hay que decir, en ninguna cultura es, ya terminó esta etapa, ya otra, la que viene, ya se olvidaron las demás. Es como tú y yo. Tú y yo ya no somos unos niños, pero a lo mejor tenemos actitudes y modos que nos hacen recordar esa etapa y ciertos momentos de regresión al pasado. Así le pasa a la cultura. Por ejemplo, nosotros aquí en México no vivimos en la posmodernidad. Muchas de las ideas que las personas conservadoras tienen se parecen mucho a la Edad Media y todo gira en torno de la religión o el conservadurismo en cuestiones bíblicas, en cuestiones de Dios, etcétera. La posmodernidad ya no sitúa ni una religión, ni una revolución, ni un gobierno para la vida, sino la posmodernidad plantea la importancia de entender que el futuro es muy lejano y que hay que vivir el aquí y el ahora como un signo de falta de permanencia. Lo efímero para la posmodernidad es muy importante. También es muy importante el análisis de las crisis. Estamos en crisis en muchos sentidos y la posmodernidad le interesa hablar de estos temas. Y por supuesto, entender a niveles éticos cómo hemos usado la tecnología, cómo hemos desarrollado todas esas invenciones maravillosas del humano que parecería que más que ayudar, y no negamos que lo haya hecho, pero también es una forma de separar al humano en términos de quién puede y quién tiene el acceso a la tecnología o a los beneficios de la ciencia y quién no. Todo esto nos lleva a reflexiones éticas muy interesantes de la época postmoderna. Personajes como Lyotard, como Bauman, son personajes muy importantes para entender este momento. Todo eso es un recordatorio de tu línea del tiempo, ¿sí? Punto número 6, las 4 etapas de la filosofía, y por lo menos de cada etapa te ubiques 10 hombres y 5 mujeres. Te la dejo fácil. Punto número 7, ya estamos acercándonos al final. Punto número 7, recuerda que con las películas Matrix, Mundo de Sofía, me interesaba que fueras profundizando más sobre este mundo que Platón narra a partir de la caverna. Punto número 7, entender cuál es la metáfora en el mundo actual de la caverna de Platón. Recuerda Matrix, recuerda las implicaciones de tomarse una pastilla azul o una pastilla roja. Recuerda incluso la importancia de por qué decidir lo que decides en tu vida y qué consecuencias tiene para vivirse, para vivir escondido, miedoso, temeroso a la experiencia o, a pesar del miedo, arriesgarse. Y cuando uno se arriesga, descubres horizontes nuevos y te quitas los lentes de la ignorancia que hace que uno esté lleno de paparruchas y falacias. Acuérdate la palabra falacia, que para filosofía es sumamente importante. Punto número 8, entonces, la caverna de Platón. Punto número 9, acuérdate de los problemas filosóficos. Acuérdate de la importancia de situar que nosotros cuando hablamos de un problema no nos referimos a algo que es transitorio, que se puede resolver de sencilla manera, o a lo mejor no de tan sencilla manera, pero que le toca a la ciencia, por ejemplo, curarme de una enfermedad, o le corresponde a otras áreas del conocimiento poderme entender el porqué de tal o cual. La física, la química, la matemática, tiene muchas respuestas para nosotros, pero saber qué hay más allá de la muerte, entender el futuro, saber quién soy yo, poder convivir con los otros y muchísimas otras preguntas son problemas que hoy no tienen una respuesta. Entonces, en el punto número 9, estuvimos hablando de las preguntas de la filosofía. Estuvimos indagando qué onda con Dios, qué carajo es el amor, para qué estar vivo. Todo esto es parte muy importante de las últimas tareas y de toda esta última reflexión que además me ha gustado mucho la forma en que te has expresado. Aunque ya ves que te pongo a cada rato la palabra escueto.
lo que significa que trata de explayarte más, trata de narrar lo que tú vas entendiendo en el libro, lo que vas entendiendo en las lecturas o en los videos, vinculándolo con tu experiencia personal. Y ahí me voy con el tema último número 10. Uno de los ejemplos del problema filosófico fue precisamente analizar una película. Y la película que nos correspondió, que fue la tarea número 4, que me acabas de entregar recientemente, fue la película Terrícolas. Nos trae una reflexión muy fuerte, visualmente muy dolorosa, de los maltratos a los animales. Con una pregunta que Melanie Joy hace y que yo constantemente me permito formular a las personas para que demos cuenta de nuestra doble moral, para que demos cuenta de nuestra incoherencia. ¿Por qué amamos a unos animales y nos comemos a otros y nos vestimos con otros? ¿Por qué? ¿Por qué no respetamos? ¿Por qué si nos creemos el centro del mundo y decimos, no, yo soy más racional, yo soy superior al animal? Especismo, acuérdate. ¿Por qué esa superioridad no nos da la compasión, no nos da la facultad de cuidado y de protección a los animales? ¿Por qué el abuso? ¿No? Y esta reflexión tiene que ver con que diferenciamos en nuestras últimas clases lo que era la ética y la moral. Acuérdate que ya vamos a empezar a ver las ramas de la filosofía, la ética, moral, estética, ontología, epistemología, son preguntas de examen. No quiero, no lo sé, que todavía puedas desarrollar con calma cada una de ellas, pero ya ahorita es importante que ubiques que las ramas de la filosofía es el apoyo que la filosofía tiene para poderse especializar en un tema. Porque si yo quiero hablar de la belleza, no voy a hablarlo desde la ética, sino desde la estética. Si yo voy a hablar del conocimiento, no lo voy a hacer desde la moral, sino desde la epistemología. Si yo quiero entender si la libertad existe o qué es el amor, no lo voy a ver desde la axiología, sino probablemente desde la metafísica. ¿Sí? O sea, cada problema tiene diferentes abordajes a partir de diferentes ramas de la filosofía. Entonces, en este sentido, la ética y la moral nos permite posicionar y reflexionar por qué si yo sé que esa leche no es de mi madre y además para obtener esa leche tuvieron que separar un becerrito de su madre y además hay una serie de crueldades y torturas que viven los animales, ¿por qué soy tan egoísta y prefiero el sabor a la violencia, el dolor y la tortura hacia los otros? ¿No? Y a partir de esto se nos viene un debate. Yo sabía y estoy consciente que el debate lo íbamos a hacer esta semana, pero urge que saquemos los puntos. Y me gustaría, pues hay que ponernos de acuerdo para que ese debate pueda hacer. Digo, ya una vez que terminemos la calificación del primer bloque, pues ya, vamos, ¿no? Y seguimos con debates y muchas cosas que vamos a organizar muy interesantes. Pero 118, 119, lo que sí me preocupa bastante es que has estado muy ausente. Te apareces de vez en cuando y de nuestros grupos que cada uno tiene más de 50 personas, solamente entre 18 o 20 personas máximo están cumpliendo. Yo entiendo que se te dificulte el Internet. Yo entiendo que tengas muchos problemas actuales por la situación de, pues, de la crisis del COVID. Pero también lo que sí no entiendo es que no hayas tomado la oportunidad de comunicarte de forma directa y decirme, profesora, tengo este problema, ¿cómo le hago? Porque yo he tenido hasta ahorita todas las facilidades y toda la puerta abierta para comprender tu situación. Y si te vas a tardar en entregarme una tarea, te he esperado. Si me has entregado tareas muy atrasadas y me has platicado el motivo, te he esperado. He dado chances, si recuerda la semana pasada, para poder apurarte. Pero la magia no la hago yo. El esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad la tienes tú. Así es que, por favor, acércate a que platiquemos y ahorita por lo pronto, si ya no obtuviste puntos de este primer parcial, bueno, vamos a echarle todavía las ganas porque nada está perdido, porque todo tiene un futuro y una posibilidad de mirarse diferente. Ahorita esta semana estamos contando los puntos de las participaciones en Classroom, de las participaciones en los videos y de las participaciones en Zoom. La próxima semana, en las fechas que ya quedamos, estaremos contando los puntos del proyecto final, del examen y de las tareas, esas 4 tareas. Seguramente nos van a quedar más de 333 puntos. Y seguramente no harás glosarios porque el glosario, si tú tienes más de 8, no es necesario. 6 de enero se entrega. Pero lo que ahorita quiero para cerrar
es que tengas muy claro la importancia de hacer un muy buen proyecto de problema filosófico. Y recuerda que este proyecto significa hacer una obra de títeres, hacer una obra de teatro donde no necesariamente tienes que salir tú haciendo un personaje, sino construyendo un escenario, agarrándote unos peluches, jugando con un calcetín y darle vida a un personaje, que ese personaje filosófico reflexione en torno al problema filosófico que hayas decidido. La muerte. Schopenhauer. Nietzsche tiene muchas cosas que decir. El futuro, ya sé, la explotación política y económica, la desigualdad y la pobreza. Uy, Carlitos Marx tiene muchísimo que hablarte del tema. El amor, Aristóteles o inclusive una filósofa muy importante contemporánea que se llama, ay, se me acaba de olvidar su nombre ahorita, Kate Millett. Kate Millett. Ahorita la apuntamos en la descripción de este video. Pero Kate Millett tiene ideas interesantísimas y muy fuertes en relación al amor desde la perspectiva de las mujeres y de los feminismos, como Simone de Beauvoir. ¿Te acuerdas que te platiqué la historia de Simone de Beauvoir y su manera tan diferente de amar cuando te platiqué la historia con Jean-Paul Sartre? Bueno, ¿quieres hablar entonces de la soledad? El tema que tú quieras, que vas a abordarlo desde un tema de problema, pon a tus personajes para que interpreten esos personajes esa reflexión filosófica. Ármate un guión, ármate un equipo, máximo 6 personas, y arma algo que te quede chulo de precioso. 130 puntos, tienes hasta este fin de semana. Por favor, y ya para terminar, todos los comentarios, todas las dudas, todas las inquietudes, todos los actores sobre ese proyecto, manifiéstalo ahora, porque ya no tenemos tiempo después. Te espero este próximo semana con el proyecto y a lo mejor con la noticia de que alguno o alguna de ustedes exente el segundo parcial. Acuérdate que si no lo puedes hacer en equipo, puedes hacerlo tú solo. Acuérdate que si lo haces en equipo, aunque todos suban la misma liga de YouTube, que esta ocasión sí tiene que ser pública, pues cada quien lo sube a su espacio, ¿no? En Classroom, aunque sea la misma liga, me lo pones, porque la calificación es individual. ¿Sí? ¿Duditas? Ya me voy. Vamos a terminar este video. Hicimos una recapitulación de los 10 puntos más importantes que vamos a evaluar en el examen de la próxima semana. No se te olvide manifestarte y decir si te animas a hacer examen o no. 100 puntotes. Muchísimas gracias por estar aquí. Que pases muy buen día y nos vemos. ¡Ay, cuánta luz! La próxima clase. Bye, bye.